Hola, soy Martín Rodríguez, director de Noma, y hoy vamos a hablar sobre el debate que se armó entre la colega periodista María Olga Pais de la revista Contrapoder y el alcalde Álvaro Arzú. Lo primero es que la colega María Olga Pais lo que hizo fue hacer un elogio al capital político que había acumulado Álvaro Arzú, es decir, a la popularidad que ha acumulado, que lo hizo reelegirse como alcalde, y también lanzarle un reto de por qué no deja de ser conservador y usa parte de ese capital, de esa popularidad, para hacer políticas públicas poco atractivas para los votantes de clase media, como es invertir y tomar el transporte urbano que va más allá del Transmetro. Sí, y con acciones hemos demostrado que la ciudad vale la pena. Lo que dice la colega Pais es que si bien el Transmetro ha sido muy exitoso y es una solución para una parte de los vecinos, es insuficiente y es una solución parcial porque solo atiende a entre el 10 y el 15% de todos los vecinos que se movilizan en transporte urbano. Y en cambio hay un barril sin fondo, totalmente lleno de corrupción, apañado en parte por la municipalidad en el pasado, que es el sistema de transporte urbano de un cártel de empresarios que sigue sin funcionar, sigue sin dar resultados y sigue dando a los vecinos de la ciudad de Guatemala y a los vecinos de los municipios vecinos un transporte público muy poco digno y muy inseguro. La respuesta de Álvaro Arzú a este elogio y a esta crítica fue en tres sentidos. Fue de una manera populista, de otra manera mediocre y de otra manera ignorante. La primera, la parte populista, es que en vez de agradecer un capital político que ha hecho gracias al trabajo de su equipo y a la conformidad de los capitalinos, se puso a decir que su capital político venía de Dios, lo cual es pamplinas, es una tontera y no está a un nivel alto de debate que es el que necesita nuestra democracia. Esta respuesta me parece que es mediocre porque hay muchas ciudades, muchas capitales en América Latina que han podido llegar a soluciones mucho más completas para el tema del transporte público, que ha sido municipal o estatal o una combinación de ambos, o una combinación también con sistema público y privado. Pero el transporte público de Ciudad de Guatemala puede estar bien en comparación de otras capitales más pequeñas, pero es una vergüenza si nos comparamos con los vecinos grandes como México DF o como Bogotá. Me parece además que es, si no ignorante, al menos olvidadizo, porque uno de los responsables de que no haya habido una reforma fiscal para que tenga más ingresos la Municipalidad de Guatemala o que tenga más ingresos todo el país ha sido su apuesta política desde el PAM y después desde el unionismo, que no solo no logró firmar un pacto fiscal, sino que sus herederos en la presidencia, que fue el gobierno de Óscar Berché, incluso disminuyó la carga fiscal con las reformas que hizo. Además, la ciudad no cuenta con un sistema mucho más sólido de cobro de arbitrios y cobro de otros ingresos, porque no es institucional, sino que es más o menos a la buena de la voluntad del alcalde, en donde si alguien va a hacer una obra de infraestructura grande, le pide hacer un paso a desnivel que más o menos solucione el problema. Si alguien va a hacer un edificio grande en la zona 10, por ejemplo, le pide que ponga los semáforos, pero no hay una cuestión mucho más institucional que haga que la municipalidad pueda tener mucho más ingresos. Además, su bancada en el Congreso, él ha preferido sacrificar a los diputados con más experiencia para la administración tributaria, como por ejemplo José Alejandro Arévalo, a cambio de tener en su bancada a bandidos como los que ha tenido durante esta legislatura, que tampoco ayudan al país a poder hacer reformas fiscales serias que garanticen que su propia municipalidad, que es la municipalidad de todos los ciudadanos de esta capital, tenga más ingresos para poder solucionar los problemas más profundos que su gobierno municipal y los de su partido y de sus aliados políticos no han resuelto en 20 años. Y finalmente es muy ignorante, o su respuesta es ignorante al decir que en vez de compararnos con Suiza, donde se tienen que tener permisos para migraciones internas, Guatemala tiene que soportar la migración indígena. De nuevo, si su gobierno o los gobiernos de sus herederos hubieran hecho algo para que la pobreza se fuera de
del interior del país, de los departamentos, la gente en Guatemala, como en toda América Latina, dejaría de emigrar en grandes cantidades a la ciudad. No podemos ni siquiera pensar en decirle a los guatemaltecos que tienen que aguantarse con la pobreza y migrar a Estados Unidos o mantenerse pobres toda la vida y no migrar a su propia capital para buscar oportunidades. Esta es una respuesta que me parece muy mediocre y que es nuevamente no asumir la responsabilidad de dar a los vecinos una respuesta profunda, sólida, estructural, por un muy buen tiempo al problema del transporte público. Entonces, ojalá que durante este último, que ojalá sea su último periodo como alcalde, eleve el debate político y asuma la responsabilidad de entrarle a los grandes problemas de la ciudad y no solo a algunos de los grandes problemas. Soy Martín Rodríguez, director de NOMA.